Es el fusible que te garantiza a ti que vas a tener luz en tu entendimiento todo el tiempo. Pero en el momento que tú, por tu carne, por tu orgullo, por 20.000 historias, te desligas de Cristo, otra vez eres tú. Entonces, ¿cómo es que le quita un fusible a toda una instalación? Te queda con menos luz que un carrillo humano. Amén. Gloria a Dios. Bien, os voy a pedir que abráis la Biblia conmigo en 1 Corintios. Capítulo 15. Gloria a Jesús. 1 Corintios, capítulo 15. Desde el versículo 20. Y vamos a leer la palabra. Ya está grabando. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estáis allí? Dice así la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron ha sido hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos hasta el 28. Pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendecida está
la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Dios mío, por tu infinito amor y por tu misericordia. Y yo te ruego de una forma especial, Dios mío, que tú me escondas detrás de la cruz, que no sea visto yo, sino tú, Señor, y que tu Espíritu Santo en esta mañana ilumine y alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos apreciar tu diseño, tu plan, tu proyecto, tu propósito desde antes de la fundación del mundo, Dios mío. Da entendimiento aquí a cada hermano y ajusta la visión conforme al nivel de crecimiento que cada uno lleva, Padre. Presentamos todo a ti y esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El propósito de la iglesia en la tierra, aparte de predicar a los perdidos para que se salven, es establecer el reino y su justicia. Y nosotros muchas veces, o por veces, la visión de la iglesia se ha distorsionado, en cierto modo, donde nos hemos enfocado tanto en la salvación de las almas, creyendo que eso era el fin o el propósito, confundiendo propósito con resultado, ¿vale? Y eso es una de las esferas que la iglesia tiene en esta tierra, es anunciar el evangelio de Jesucristo para la salvación de las almas, ¿vale? Pero cuando cogemos noción del por qué nosotros predicamos salvación, tenemos que entrar entonces en la profundidad de que el hombre es un ser caído delante de Dios y por eso hay que levantarlo, por eso es el plan y el proyecto de salvación. Pero no era así el proyecto que Dios tenía originalmente. No estaba planificado que el hombre cayese, aunque Dios proveyó para su caída. Pero el plan de Dios es que el hombre viniese a la tierra a establecer el reino y la justicia que está arriba. El planeta Tierra tenía que ser un espejo del reino de los cielos. Y el hombre tenía que empezar a expandir el señorío, la gloria, la gracia, el reino, la justicia del que está arriba. Por eso Jesús, cuando enseña a sus discípulos, dice que sea en la tierra así como ¿dónde? Sino como en el cielo. Cuando viene Cristo y hace su obra redentora, y los apóstoles empiezan a diseminar este anuncio y la gente se empieza a salvar, muchos creen que la misión de la iglesia es predicar el evangelio para la salvación de las almas, ya que es parte del propósito de Dios que se salve las almas. Pero si empezamos a expandir la misión y entendemos que el plan de Dios es que aparte de que las almas se salven, era establecer el reino, su justicia, cuando nosotros venimos a Cristo, oye esto ahora, y tú eres salvo, porque aquí hay más salvos que perdidos hoy ya creo, para la gloria de Dios. Somos todos salvos, ¿no? Y ahora que somos todos salvos, ¿qué hacemos? Hay que predicar el evangelio, gloria a Dios, para la salvación de los perdidos. Pero hay que establecer el reino también y la justicia. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos habilitados en Cristo, oye esto, y ahora te voy a explicar una cosita. Es como si Dios nos devolviera al Edén donde un día tuvieron Adán y Eva. Pero como traspasaron la ley de Dios y de todo algo puede comer, pero de aquí no, porque el día que le coma muere, ¿no? Fueron destituidos ¿de qué? Hay una destitución, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa? Se nos restituye de nuevo esa gloria que perdimos en el Edén, nuestros primeros padres. Y se nos pone de nuevo ¿dónde? En el Edén. Lo que pasa es que ya no es físico, ahora es un reino espiritual y estamos en el Edén. Y hay muchos que han perdido la noción de diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y tenemos un circuito de gente dando un montón de vueltas creyendo que lo que tenemos que hacer es predicar para salvación. Sí. Pero ¿cuántos están estableciendo el reino y su justicia? Porque ese es el propósito original de Dios. Porque a mí se me ha habilitado otra vez para establecer el reino y la justicia. O sea, pudiéramos decir que también la salvación es un trámite
donde yo soy otra vez habilitado para una orden que recibieron los primeros padres, que cayeron. Ahora, ¿cómo es el plan de Dios? Dios había planificado y previsto para todo ese plan que se vendría abajo. ¿Y a Adán qué le dieron? Una compañera. Le dieron a Eva. Pero el propósito de Dios no es Adán, es el postrer Adán. Adán era figura y sombra del que tenía que venir. Y ya Dios sabía eso, no es que estuviera en su intención inicial de que el hombre cayese, pero Dios lo sabía. Por eso es que Él provee un nuevo hombre y una nueva Eva. El nuevo hombre, la cabeza es Cristo. Y la nueva Eva, el cuerpo, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, si el nuevo hombre ya está funcionando, porque toda la obra de Dios se reinicia cuando Cristo resucita de entre los muertos, ahí es donde nosotros empezamos a patinar según el orden bíblico. Tú tienes que empezar a procesar. El hermano lo decía: os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es santo y agradable a Dios. ¿Para que qué? Para que seáis transformados en el hombre interior. El hombre interior, cuando viene a Cristo, tiene que ser renovado en una nueva identidad y en un nuevo orden y estilo de vida. Ese es el hombre interior que ha venido a morar a nosotros. El viejo ya murió delante de Dios, ya no tiene nada que hacer con las cosas de Dios. Es el nuevo hombre creado según Dios. Ese nuevo hombre es lo que Dios tenía escondido desde antes de la fundación del mundo, pero no lo sacó en el minuto 1. Lo sacó en el día 4, en el año 4000. Cuando en aquella cruz que murió aquel judío, a los ojos de todos, al tercer día el quien se levanta de entre los muertos y sale por el sepulcro es el nuevo hombre según Dios, creado conforme a la justicia y la santidad. Ese es el nuevo hombre. Tenemos que empezar a ver que la obra de Dios se inicia ahí. Y tú dirás: sí, y los 4000 años de antes no había luz por ninguna parte, todo era figura y sombra de lo que había de venir. De hecho, cuando Él vino, dijo: yo soy la luz verdadera. Mira cómo lo digo. La luz verdadera. O sea, como diciendo, de aquí para atrás, todo el mundo ha estado ciego. ¿Habéis visto? En figura y en sombra. La iglesia tiene que renovarse en ese pensamiento y empezar a entender que la obra de Dios empieza con la muerte y resurrección de Jesucristo. Tú entras a la cruz a través de ese cuerpo que está roto, que es el velo, dice la Biblia, y entras a la cruz. Y en el momento que tú entras a la cruz, con esta naturaleza, a ti se te registra como muerto delante de Dios. Ahora, sales por otra parte, sales por el sepulcro, con una nueva identidad a una nueva vida. Eso es lo que celebramos en el bautismo. Se te sepulta juntamente con Cristo y resucitas del sepulcro a una nueva vida. Cuando se levantó Jesucristo de entre los muertos, ahí empezó la obra de Dios. La obra de Dios no empezó en el Edén allí, no, ahí empezó la obra de Dios. Y todo aquel que viene tiene que tener todo eso claro, porque entra como una Eva acompañando a su postrer Adán, para anunciar el reino y su justicia. O sea, que Dios no nos salva para ser salvos. Dios nos salva para que alcancemos su propósito. Por eso dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y ahora especifica, ¿quién son? Dice, los que han sido llamados conforme ¿qué? A su propósito. Nosotros tenemos que meter en el chasis de nuestra mente la palabra propósito. Dios no crea, no trabaja, no diseña, no hace nada sin propósito. Nosotros la mayoría de las cosas las hacemos por necesidad, por gusto y por deleite y por un montón de cosas. Dios todo lo hace con un propósito. Y tenemos que alinear todo lo que nos pasa al propósito de Dios. Cuando hemos sido creados del vientre de nuestra madre, tenemos una naturaleza que es alma viviente, la misma que Adán. Pero en Adán, dice la Biblia, todos mueren. Lo hemos leído yo, ¿no? Pero en Cristo todos son. Te voy a poner un ejemplo, o te voy a poner a trabajar para
para que haga un ejercicio mental. Que yo creo que lo dije otra vez. Si tu abuelo te dice en aquel mundo, tu abuelo el día que nació, ¿vale? Nació muerto. ¿Cómo tú encajas eso? Difícil encajarlo. Si me dicen, tu abuelo nació pero nació muerto, ¿cómo va a ser muerto? Entonces, ¿cómo llegaron hasta aquí? Pero la Biblia dice que nació muerto. Dice, mi abuelo, no, tu abuelo no. El que está por encima de tu abuelo, el otro, en Adán. En Adán traemos una identidad que no computa a los ojos de Dios. Que estamos muertos en delitos y pecados. Que no y que no. Que no es hasta que no vienes a la cruz que no se te reconoce la identidad y es el nuevo nacimiento. Que Dios no trabaja con Adán. Que Adán lo crucificó y lo mató porque esa naturaleza era tan terrible que era irregenerable. La única solución judicial que hubo es la muerte. Y nuestra mente tiende a declinarse a esa humanidad. Que no, que esa identidad delante de Dios ya no existe. Que Adán ha sido crucificado. ¿Os acordáis cuando Dios le dice el día que comieron de este árbol, de cierto que la sentencia es en Dios, si no la sabemos encajar en el tiempo, y creemos que porque los echó fuera murió? No, allí está la todavía Adán y Eva. ¿Tú sabes cuándo se cumple judicialmente el día que de él comiera de cierto morirás? Donde la justicia ya le está metiendo mano a aquella sentencia y hace una resolución judicial. El día que Cristo muere en la cruz. Ese día se cumple el veredicto de Dios. Y Jesús sufrió separación eterna de Dios, porque eso significa muerte. Por eso es que tú ves que las personas viven, pero ninguno tiene comunión con Dios ni con Dios. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. La palabra muerte viene del griego tánatos, viene tanatorio. Todo el mundo vive su propia vida independiente de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Tienen una naturaleza caída y Dios no puede tratar en su santidad con el hombre en su pecado. Lo tiene que traer a Cristo, convencerlo judicialmente de que venga y le entregue sus pecados a Cristo, porque si no, no se le puede Dios arribar. El pecado es una separación, un vallado entre Dios y el hombre. Y Dios no va a coger al pecado. Mira, por más que Dios nos ama, que Él es puro amor, no puede saltarse su justicia. Entonces la deuda tiene que ser pagada para que la justicia de Dios se cumpla. Y hay un diseño de parte de Dios para todo esto. Entender el proceso que sufrió el Verbo encarnado para destruir legalmente la vieja creación y establecer una nueva. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre. ¿Sabéis eso? De hecho, uno de los títulos que recibe Cristo, ¿cuál es? El Hijo del Hombre. ¿Os acordáis cuando Dios trata con Ezequiel? Hijo de hombre, es tipo de Cristo, ¿está claro? El Hijo de Dios se hizo Hijo de los hombres, o Hijo de hombre. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos hijos de los hombres, llegáramos un día a ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero Dios tiene que desarrollar y trazar un diseño legal para que todo sea legal. Hemos leído que carne y sangre que dice, no heredará. Pero en nosotros esa naturaleza es incorregible y ella quiere estar delante de Dios en carne y sangre. Sin reconocer la cruz y sin reconocer la nueva identidad. ¿Saben quién fue el primero que hizo eso? Caín. No es que cuando Caín vino a traer la ofrenda a Dios, le puso como muchas veces y dice, no, yo te voy a decir, como traer el fruto de la tierra, me daré 4 tomates podridos, 4 pepinos sin ya pasar de vuelta. No. Le trajo de lo mejor que él tenía. Lo que pasa es que Caín quería que lo aceptara en su humanidad, en su alma viviente, en su carne, en su propia justicia. Y Dios le dijo, yo no trato ya así. Te estoy plantando un diseño nuevo, tu hermano no ha entendido. Tiene que haber sangre entre tú y yo. Los pecados se pagan con la muerte del alma. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros tenemos que entender eso, que el pecado es la paga, el pecado es ese delito que sale de nosotros hacia Dios, y la única forma de pagarlos es con la muerte del alma derramando sangre. Por eso que cuando Él derrama sangre, Él le está diciendo en otras palabras, yo no me puedo derramar a ti, es la sangre la que me justifica a mí delante de ti. O sea, alguien tiene que dar la vida por mí porque yo soy un redentor delante tuya.
Abel ya tiene puesta la visión en la redención y en que alguien tiene que redimirlo. Caín no. Caín no acepta el código de Dios, el código penal. Se rebela. ¿Por qué se enfada? Tú imagínate tú los 4 primeros seres vivientes en toda la tierra, que era un matrimonio con 2 hijos y allí hubo todo. Y se rebela y se enfada contra Dios. Después asesina a su hermano. O sea, ¿quién eran los 4 primeros? ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice? Vamos un momentito al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 33, hablando de la nueva creación. Porque es la resurrección de Cristo donde Dios empieza toda la maquinaria a moverse de nuevo. Yo sé, hermano, que esto, Hechos, capítulo 13, versículo 33. Yo sé que seguirme a mí el ritmo en el entendimiento cuesta. Hechos 13. Pero tú ves cogiendo lo que vayas cogiendo, que el Espíritu de Dios vaya añadiendo lo que te falta. ¿Qué dice allí? Este es un mensaje que está dando el apóstol Pablo en Antioquía y hablando de Cristo. Está diciendo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, dice. O sea, cuando Pablo hablaba con base escritural y está citando los salmos. Y dice, lo que estaba diciendo en el Salmo ya estaba prescrito de que iba a pasar. Y el Salmo habla de la resurrección de Cristo y dice, lo que estaba escrito en el Salmo 2, lo dice ahí, ¿no? Y dice, mi hijo eres tú. ¿Y qué dice después? Yo te enseñaré. Vale. Entonces está diciendo que cuando Cristo se levanta entre los muertos, oye esto, se está levantando un ser, no Adán que lo creó en el Edén, no, un nuevo ser, como hijo de Dios y como hombre también. Y dice, yo te engendré, ¿cuándo? Hoy. Ese es el postrer Adán que Dios tenía guardado, el misterio escondido que tanto se habló. Es el misterio del Padre, ¿cuál es? Es Cristo. Es un ser nuevo donde en una misma vasija han metido humanidad y divinidad. A nosotros se nos incorpora ¿el qué? La divinidad de Dios, que no la teníamos, y se nos mete en contra naturaleza, porque nuestra naturaleza es rebelde y Dios no la inyecta. Pero es que a Cristo le inyecta nuestra pecaminosidad. Y tú dirás, hombre, a Cristo le inyecta esa pecaminosidad nuestra, donde Él se hace cargo de nuestros pecados y se siente atraído, ¿me entiendes? O sea, este cuerpo en el que Él vivió igual que el nuestro, recibe tentación igual que nosotros. Y eso es un misterio. Y Dios lo consigue en la persona del Hijo. Por eso que como el Hijo vence y se levanta de entre los muertos, Dios dice, eso es lo que yo tenía planificado al principio. Un solo ser, una vasija, donde ahora mi divinidad y vuestra pecaminosidad va a ser ahí, fundida de manera de que judicialmente voy a poder estar con vosotros para siempre, sin el problema del pecado. Y a nosotros nos cuesta entender ese proceso. Por eso que nuestra humanidad siempre nos tira. ¿A dónde dice que coge la cabra? Al monte, ¿no? Por la humanidad nuestra, ¿para dónde coge? Para las cosas de la carne. Y se nos olvida que nosotros ya no somos esa identidad delante de Dios. Dios no te registra a ti como quien tú te ves aquí abajo. Tú tienes una nueva identidad delante de Él. Y todo el tiempo esa es la que computa. En el momento que apareciera la otra, entonces te tienen que abrir otra vez el acta de decreto que te contraria. ¿O no? El problema del pecado ha sido solucionado de una vez y para siempre. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esa es la nueva creación. Que Dios empezó el día de la resurrección y levantó ¿qué? Al nuevo Adán. Esa es la versión original de Dios que siempre estuvo desde el principio.
estaba reservado desde antes de la fundación del mundo, pero la sacaron en el día 4, o sea, en el año 4000. Dios la saca, antes no, ahí. Y tenemos que empezar a ver que ahí empieza la obra de Dios. Y tú dices, hombre, pero es que me cuesta, eso sí te cuesta, pero tienes que esforzarte. Esos son los cimientos de la obra de Dios, el sacrificio de Cristo. Dios no edifica sobre nada que no sea el sacrificio de Cristo. Dios no puede tratar con ningún ser humano, hombre, pero Él es Dios, yo lo hablo, Él me oye. ¿Sabes cosas fabulosas? Tú tienes que venir a la realidad judicial de Dios. Como no sea en Cristo, Dios no puede tratar contigo. Que Él en su misericordia tú le dices, Dios mío, ayúdame, sáname de este enfermo, Él te sana, ¿vale? Su misericordia le hace 20.000 cosas, pero tratarte como hijo y mirarte a los ojos y tener una relación en Cristo. Lo que pasa es que el dialecto del nuevo pacto no te dice en Cristo y te dice en el Espíritu. Es lo mismo. Estar en Cristo, estar en el Espíritu es lo mismo. Y nosotros muchas veces no estamos en el Espíritu. ¿Estamos en qué? En la carne. Pero en la carne queremos que Dios nos oiga, que Dios nos haga 20.000 cosas. Nosotros pretendemos en la carne tener los beneficios del Espíritu. No puede ser. Es que estamos en otra frecuencia. Es que Dios nos está hablando y nosotros no estamos escuchándolo. Porque estamos en otro diálogo. El de la carne. ¿Por qué? Por falta de apreciación y de entender el propósito de Dios. Cuando Cristo se encarnó en el vientre de María, fue hecho alma viviente, no fue hecho espíritu vivificante. No dijo Dios, mi hijo eres tú. Ahí es donde Él adopta el pecado, en María. Tenemos a la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica, romana, que ella es la que dice que María es la Madre de Dios y, y que María viene sin pecado original. Todo eso es una tontería, como la copa un pino, cuando verdaderamente Cristo adopta humanidad caída en María. Porque tenía que ser, dice la Biblia, en todo semejante a sus hermanos. ¿A dónde adopta Cristo la naturaleza caída? En María. Romanos capítulo 8, un momentito. Semejante a Adán, pero cuando se levantó entre los muertos del sepulcro, se levantó espíritu vivificante. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4? ¿Está allí? Sí. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios dice. Mira quién es el artífice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, oye esto, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en la de Cristo, ¿vale? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Y cómo Dios nos envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado? Cuando lo engendra María. Ahí Él adopta carne de pecado. No estamos despojando a Cristo de su deidad ni nada. Él mismo se despoja, no tenemos que despojar a nosotros. Su divinidad Él la mantiene. Pero su deidad, para que el plan de Dios fuese legal, Él se tiene que despojar de su deidad. Dice en Filipenses que no lo tuvo como cosa que, sino que siendo en forma de Dios igual a Dios. En el original no dice igual a Dios, dice como una especie de dídimo, o sea, gemelo de Dios. Él dijo, pero yo me sacrifico. Entonces, ¿sabéis qué es lo que significa que Jesús, que Cristo se quite su gloria y se despoje? Es que es la única forma de que el plan fuera legal. ¿Por qué? Porque es como si tú cojas a un juez. Tú sabes que a un juez no se le puede jugar, porque es inmune. De hecho, todo el protocolo ese de la toga, el esto, lo otro, y hay muchos protocolos. Para jugar a un juez primero hay que desinmunizarlo. Y es quitarle su autoridad inmune, porque supuestamente un juez es puro.
y está fuera. No se le puede meter mano. Y su juicio es justo. Y todo eso nosotros lo hemos aprendido, todo viene de Dios. ¿Por qué para juzgar a Cristo y tentarlo y todo esto? Jesús se tiene que despojar de su gloria, se tiene que despojar de su deidad y venir como uno más. Si no, es imposible que se hubiese hecho legal el plan. Y eso lo hace en el vientre de María. Dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Cuando se hizo carne y se metió en aquel vientre, por la obra y la gracia del Espíritu, ustedes lo saben, ¿verdad? Ya no podía coger para atrás. La salida ahora era para adelante. Tenía que vencer como hombre. ¿Y venció o no venció? Aleluya. El nuevo hombre es una nueva especie donde como si fuera en el Edén, Dios lo crea y lo levanta como hombre para reclamar al tribunal de justicia los derechos que Adán perdió. Por eso cuando Jesucristo se levanta entre los muertos y se persona, dice la Biblia, que no entra en el santuario terrenal. Ustedes sabéis que es un santuario terrenal levantado en su día por Moisés y después Salomón y todo lo del diseño de Israel. Todo eso era figura y sombra. El diseño de Dios levantó un nuevo hombre, pero que trata directamente con la justicia divina, con el tribunal de arriba. Por eso es que Cristo no entró en el terrenal. Él siempre se mantuvo por allí. Además, él no estaba autorizado porque él no era levita ni descendiente de Aarón. Él es de la tribu de Judá. Dice la Biblia que Dios nunca habló en lo tocante a sacerdocio nada de Judá. Entonces, el sacerdocio fue quitado a Judá y a Leví, y fue puesto en manos de Judá cuando Juan el Bautista, que es levita, y el último profeta, lo señala a él. Y ahí va el sacerdocio, se lo entrega para que Jesús no solamente sea sacerdote, sino también rey, porque rey sí que lo trae de David, que es de la tribu de Judá, la monarquía. Entonces, el nuevo hombre que se levanta entre los muertos es rey y sacerdote. Y ahí es donde nosotros entramos como hijos de Dios, que la iglesia supuestamente tiene que estar enterada de todo esto, tiene que estar ejerciendo, es un sacerdocio, ¿me entiendes? Donde administramos tanto lo espiritual como lo civil, por la sabiduría y la ciencia que hemos recibido de Cristo. Y nosotros estamos muchas veces fantaseando, mirando a Aarón y todavía tratando con el pecado. Ay, Dios mío, y mis pecados. Mira, te voy a decir una cosa: como tú no aprendas bien la palabra cada vez que te caes, y sepa que el elemento de la sangre Dios lo ha dado para la limpieza de nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que la ceniza de la becerra roja que cogía el sumo sacerdote y la rebujaban con agua y se la echaban a los inmundos, dice, al que había estado con tiña, al que había estado con lepra, al que había tenido enfermedad. Llegaba el sumo sacerdote como la máxima autoridad en Israel y era como un médico también, tenía todo. Se la untaba, se la echaba, dice que limpiaba los inmundos. Dice que si eso limpiaba los inmundos, cuánto no más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que le podamos servir a Dios vivo. Tú tienes que creer que la sangre computa delante de Dios y ha borrado todos tus pecados. Si yo no hubiera tenido esa revelación de hace unos años atrás, yo no me levanto, me hubiera quedado en la primera caída que tuve. Pero es por eso que me levanto, le creo a la Escritura, me levanto, me agarro en el nombre de Jesús y después yo el diablo con 20.000 acusaciones y no puedo hacer nada porque se está peleando contra una justicia que es legal. Aleluya. Gloria a Dios. Y me aferro ahí, me agarro y por más que me acusa yo ahí agarrado llega el momento que desaparece de mi conciencia esa obra. Aleluya. Y me declaro puro, santo y libre. Y ya él dice, este no puedo hacer más porque este ha aprendido el código. Este está madurando, te está creciendo la gracia. Ahora, que te coge todavía con un Aarón, no, mira que tú tienes que hacer esto otro, con una conciencia débil, y ahí te vas a todas. No. Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Él se ha hecho responsable de todos nuestros pecados. Cuando se presentó en el tribunal celestial, le reclamó a Dios, oye esto, le reclamó a Dios los derechos que Adán perdió en el Edén, para que nos fueran recompensados todos esos derechos. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Satanás tiene los derechos de las almas que están todas por ahí
por causa del pecado, porque la gente no sabe que Jesucristo ha muerto por ellos. Indirectamente Él tiene los derechos reservados de esas almas, pero Cristo ya ha reclamado esos derechos. Se llaman derechos de autor. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él ha vencido. Por eso es que ahora el derecho de nuestro alma le pertenece a Cristo. Si tú sigues leyendo el Salmo 2, como hemos leído ahí entonces cuando el Padre, porque esto supuestamente es tanto prefiere, eso pasó en la eternidad, hermano, porque ya estaba escrito desde antes, lo escribió David. Pero cuando Cristo resucita se cumple eso. Porque claro, tú cojas a una persona, la trata injustamente, la tiene 72 horas detenida, pero no puedes imputarle ningún castigo ni ningún delito porque no hay forma de demostrarlo, lo tienes que soltar. Eso dice la justicia, ¿no? Sí, ¿o no? ¿Y ustedes por qué creen que Jesucristo a las 72 horas la muerte tuvo que soltarlo? Porque no hubo manera de imputarle nada. Entonces, cuando ahora se presenta arriba, la justicia le dice: ahora la justicia está en deuda contigo, ¿cómo te podemos recompensar? Pídeme, le dice el Padre, y te daré las naciones por herencia de hace falta. Ahí donde Jesús le dice: yo te pido a ti, Padre, que todo aquel que venga en mi nombre, tú le perdones todos sus pecados. Amén. Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a todo el que le recibe, dice, le da el don de ser hecho hijo de Dios. Siendo hijos de los hombres, llegamos a ser hijos de Dios por los méritos de Cristo. Yo soy hijo de Dios cuando vine a Jesucristo. Y ahora soy hijo de Dios y se me imputa a mí los méritos de Cristo. En mi caso, fue con 24 años. ¿Qué hace Dios? En vez de esperar que como en Adán ya estoy muerto, ¿ustedes saben que en Adán todos mueren? No lo saben, no, pues yo te lo digo. Pero en Cristo todos son vivificados, ¿eh? Con 24 años, ¿qué hace? Como sabe que voy a entregar la cuchara, no sé cuándo, ¿sí o no? Pues aquí vamos a entregar toda la cuchara. ¿No? Dicen por ahí arrugar labios. Escúchame. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios gracias a los méritos de la muerte de Cristo? Que me anticipa esa muerte de Adán y con 24 años me regala el poder ser registrado muerto, oye esto, y me deja en esta vida de la carne, pero ya ha sido registrado muerto, ya ha entrado a la cruz y ya ha entrado a ese nuevo pacto, ¿sí correcto? A ese nuevo testamento, y como sé que hay muerte del testador, ahora yo no vivo la promesa como los antiguos, porque la iglesia todavía está la promesa, reclamándole a Dios sus promesas. Mira, la promesa vivió Abraham, vivió Moisés, vivió David, vivió Job, vivió todos los antiguos, pero la iglesia no está en la promesa ya se ha cumplido, la promesa es Cristo que ha venido y ha vencido. Ahora estamos en la herencia. Y se nos otorga en la vida de la carne reclamar a Dios la herencia. O a ti tus padres te han dejado una casa, dos te han dejado $500,000 y tú eres tan extraordinario que todavía no lo reclamamos. ¿Qué pasa? Yo ahora voy a la notaría con el certificado de defunción. Cristo ha muerto, ¿no? Sí. Yo le digo al Padre, dame lo que es mío. Conforme a tus riquezas en gloria, dame lo que es mío. Y como tengo allí al sumo sacerdote de los bienes venideros, que Dios ha designado su infinita gracia y misericordia, anticipármelos, pues Él ahora me empieza a mandar lo que ya me pertenece de la eternidad. Por eso es que yo hoy tengo vida eterna. También. No es vida humana, es vida eterna. Sí, pero es que tú estás en la carne. La carne por fuera, pero por dentro yo soy una recreación. Y sé quién soy. Y como sé quién soy, sé dónde me tengo que poner. Y por eso es que hago así, por eso es que pienso así, por eso es que me comporto así. ¿Por qué? Porque soy un ministro del nuevo pacto y un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es la misión de la iglesia. Para eso hay que crecer tanto en la gracia como en el conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? Le ganamos a la carne 20 y pico de años. Yo en este caso. Yo le dije a mi Señor el otro día, bueno, ¿y cómo vemos esto entonces? Esto es, ¿qué creemos que es el milenio? El milenio es Dios que va verdaderamente a decirle a la humanidad, esto es lo que yo tenía de Newton en el Edén. Os he dado tiempo a ustedes 6.000 años para que se gobernéis. ¿No habéis sabido? Ahora entro yo. Y en el milenio el reino, que hoy día está establecido en un ámbito espiritual, el reino, no solamente, la iglesia vive en el reino de Dios espiritualmente,
pero todavía no ha sido establecido. Pero cuando venga Cristo por segunda vez, el reino será establecido en la tierra. Y entonces Adán con su esposa, la iglesia, establecerán el reino y su justicia en los 1000 años del Mesías. Ahora, ¿quién son los que van a entrar a ese nivel y a esa dimensión con conocimiento de causa, sabiendo manejar el lío? Los que en vida de la carne se están entrenando. Que muchas veces creemos, no, yo me muero, pero yo despierte allí, a mí me van a poner a reinar con Cristo. Sí, te van a dar todo el conocimiento de golpe y tú ya lo tienes todo desarrollado y tú vas, que no va así. Que no todos van a reinar con Cristo. Porque no todos ponen por obra los dones y lo que han recibido de parte de Dios. Que lo que se te ha dado es para que lo pongas en ejecución desde el minuto 1. Tú tienes talento, tú tienes dones, tú tienes sabiduría, tú tienes ciencia, tú tienes un montón de cosas que las has recibido de Cristo. ¿Dónde las tienes? En el cajón de la mesa de noche. En la casa pato con la gomilla puesta. ¿A dónde están? Tú la tienes que ejecutar. Por eso típicamente en la iglesia hoy día gente que anuncia el reino, que está haciendo la obra de Dios, hay otros que están con otros intereses, y tú te das cuenta rápidamente, por causa de lo que Dios nos ilumina, el grado de revelación que cada uno tiene. Porque tú te mueves conforme al grado de revelación que tienes. Y cuando cumplimentas ese grado de revelación, Dios te da otra medida de fe, para que vayas creciendo de gracia en gracia y de gloria en gloria. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que sí, hermano, que hay que predicar al perdido, pero sin eso estamos. Pero es que cuando cogemos los perdidos y son nuevos nacidos, alguien los tiene que amamantar la iglesia y le tiene que explicar de qué va esto. Y muchas veces, por falta de directriz, por falta de propósito, por falta de norte, nos empezamos aquí a comer los unos a los otros. Y la carne empieza a salir para afuera. El nuevo hombre tiene una marca como el primer Adán, que es el mismo símbolo, que es lo mismo que pasó con el Adán. El nuevo hombre, ¿verdad que está marcado aquí con una perforación aquí? ¿Verdad que sí, no? ¿Qué hizo Dios con Adán en el principio? Dice que le hizo caer en un sueño profundo, ¿verdad? Y de la costilla de Adán, ¿vale? Le hizo como una especie de operación, anestesia. Adán estaba todavía en el despertar y él se había ido con la costilla. Ahora aparece con Eva, ¿vale? Eva no está hecha del polvo de la tierra. Eva está más sofisticada, es una versión única. Eva está hecha de la costilla de Adán, ¿sí o no? Y Adán, cuando la ve, ¿por qué la reconoce tan rápido? ¿Y qué es lo que dice? Digo, esta es Carne de mi carne. y Hueso de mi hueso. la identifica rápido. ¿Cómo usted cree que Cristo identifica a su iglesia? La tiene que identificar el Adán. ¿Qué salió de aquí? ¿Qué salió de aquí? ¿De aquí qué salió cuando le pincharon? La sangre, símbolo del elemento que Dios nos ha dado para el perdón de nuestros pecados, que ya hemos sido perdonados, y el agua, símbolo de la palabra, que es lo que nos transforma y nos cambia en nuestra personalidad, va cambiando nuestra actitud, nuestra conducta y nuestra forma cuando vamos sometiendo nuestro entendimiento a la verdad de la palabra. Por eso dice la Biblia que Cristo se está preparando una esposa para sí mismo, como dice, en el lavamiento de la palabra, dice. La lava con la palabra y le mete la información correcta para que ella sepa quién es. Cuando ella sepa quién es, entonces el esposo vendrá, la reconocerá y le dirá: tú eres lavada por mi sangre, tienes mi espíritu y estás con mi palabra. Pero ustedes saben que en aquel día también mucho, cuando él venga, dice que se alejarán avergonzados y él les dirá: no,
os conozco. Ese reconocimiento no lo tengo que tener yo ya aquí. Yo no voy a esperar a que llegue aquel día. Yo todos los días necesito que el Espíritu Santo hable a mi corazón y yo tener esa comunión con Él. Cuando el Espíritu Santo no me habla, yo sé que algo no estoy haciendo bien, entonces empiezo a humillarme, a preguntarle qué es lo que ocurre, Señor, qué pasa por aquí. Porque tengo que tener viva esa comunión diaria. Y hay muchos que perdieron el norte, perdieron la comunión, han seguido solos y demás. Hay gente en la iglesia que se ha acostumbrado a estar solo. Jesús dijo que cuando se fuera, no nos dejaría, sino que mandaría aquí. No tener comunión con el Espíritu Santo es como andar huérfano. Y la iglesia necesita comunión con el Espíritu de Dios. Que aquí nos revela estas cosas. De la misma manera que Adán reconoció a Eva, así también Cristo reconoce a su iglesia. Nosotros tenemos la naturaleza divina injertada en nuestro corazón, hermano. En la misma medida que vayamos creciendo en este plan y en el propósito de Dios, también iremos siendo conocidos en ese nuevo hombre por nosotros mismos, como se reconoce en un espejo. Primera de Corintios 3:18, y ya vamos a ir dejándolo ahí. Primera de Corintios 3:18. La pregunta para la iglesia siempre debería ser: ¿qué grado de resurrección estás experimentando en tu vida? ¿Qué grado de resurrección estás experimentando en tu vida? ¿A qué nivel estás viviendo en la nueva creación? En esa creación que es de corte eterno. La otra no reconoce así, no reconoce a Dios, ni tiene nada que ver con Dios, ni es eterna ni nada. La otra, es más, a vosotros de Dios está desapareciendo. Entonces, ¿qué grado de revelación tú tienes en cuanto a una vida de resucitado? ¿Os acordáis que Josué entró en la tierra de Canaán y la fue conquistando poco a poco toda la tierra de Israel, verdad? Lo que se le llamó después Israel, al principio fue Canaán, ¿no? Todos los jebuseos y todos los feos. Poco a poco la fue conquistando, no fue de un día para otro. De la misma forma, este Josué, que es nuestro bendito Rey Salvador, va conquistando áreas de nuestra vida y las va resucitando. Las va llevando a la cruz. Y cuando salen por la cruz, salen glorificadas. O sea, estos miembros empiezan a ser vivificados por el poder de la revelación que el Espíritu Santo nos trae acerca de Cristo. ¿Entiendes? Y poco a poco, entonces, nuestro ser se va rindiendo a Dios. Hay áreas de tu corazón que tú ya se las rendiste a Cristo, pero otras no. ¿O no? Y hay parte que tú dices, no, aquí no toque. Aquí no. ¿Y el Espíritu de Dios sí? ¿Sí o no? ¿Tú no has visto las aplicaciones hoy que te dicen déjame entrar en tu foto, me tiene que dar permiso para esto y tiene que estar todo el día tú como un pobrón dándole permiso? Porque todo eso es símbolo y sombra de lo que el anticristo va a traer cuando venga a tratar con la humanidad, y todo es símbolo y sombra de lo que Cristo hace en nuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo no invade el corazón de nadie porque sí, a no ser que sea en amor y que tú le cedas ese terreno. Lo que pasa es que hay corazones que se rinden de una vez y le dice al Señor, aquí tiene mi vida a lo que tú quieras, y el Espíritu lo diseña la primera. Entonces ya no tiene que estar dándole ok. Es más, un día ni te pregunta porque sabe que tú te has rendido. Él lo sabe. Él sabe el grado de rendición y de rendimiento que hay en tu corazón para con Él. Pero por lo que no se fía mucho como la palomita, ¿sabes? La palomita tú estás en la tienda ahí, pero como le hace una boca rara, a ver si se quita del medio y ya no se acerca. No se fía. Entonces tiene que estar el Espíritu Santo todo el tiempo pidiendo permiso. ¿Tú imagínate tú en tu casa pidiendo permiso para entrar en tu habitación? Y para entrar en tu salón. Y para entrar en tu cocina. Tú dices, ¿para qué soy un extranjero? Pero muchas veces la relación se queda así. Yo no sé si yo me estoy dejando explicar. Ahora hay otros que le abren esto y el Espíritu Santo lo detecta rápido. Y sabe que aquí no hay ni trampa ni cartón, hay una rendición total. Entonces el Espíritu Santo no pregunta, se pone a trabajar rápido.
Por eso que tú ves que uno se pega 30 años y está en el mismo grado de revelación, y hay otro que lleva un año y ya está con una estatura terrible. Tú dices, ¿esto cómo es? Porque el crecimiento lo hace cuando es un corazón rendido. Primera de Corintios capítulo 3, 18. ¿Este? Sí. Pues entonces, un momentito, que no me cuadra mucho. No voy. Segunda, ¿no? Sí. Ya decía yo. Segunda. Mira, todo esto que a nosotros nos pasa, de falta de revelación, es porque tenemos dos pactos mezclados. El pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, lo tenemos mezclado con el pacto que Dios hace con Cristo en el Calvario. Y hay una parte de nosotros que es legalista, que vive por obra, y que está hecha eso, y hay otra que es la parte de la gracia, hasta que lo que va conforme a las obras y conforme a la carne no se ha destruido, no empezamos a verlo todo con una claridad. Y vemos como una especie de sombra y de mezcla. Y se levanta otra vez Adán, que quiere por sí mismo llegar a Dios. En su capacidad, en su entendimiento. Acordaros que cuando Cristo habló de las tinieblas, no de las afuera, esas son las tinieblas de afuera, son las del infierno, no. Se estaba refiriendo a lo que envuelve nuestra humanidad aquí, nuestros pensamientos. Como hijos de Adán, Jesús lo llamó tinieblas. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más que es cuando nosotros amamos más nuestros propios razonamientos, nuestra propia capacidad de actuar, que la luz verdadera. Y las tinieblas envuelven tu mente, porque han estado siempre contigo, pertenecen a tu humanidad. Esa es la herencia de Adán. Tiene que venir la palabra y perforar esas tinieblas y romperlas. Por eso dice que la palabra de Dios vivifica que parte el alma del espíritu. Como no hay un rompimiento, tú no ves claro todas las cosas. Los dos pactos están mezclados. Tiene la palabra que perforar hasta un punto que el alma quede de un lado y el espíritu quede de otro. Y entre el alma y el espíritu queda el sacrificio de la cruz, que es lo que hace que el aceite del espíritu llegue a la vasija de tu alma y estés lleno, siendo un hombre humano, estés lleno del Espíritu Santo. Cuando la palabra ha perforado tu mente hasta tal punto que la ha partido, y además que lo dice, partir el alma del espíritu, mientras que no, tú lo ves todo rebujado, no tienes claro, vives en tu alma. Te controla las emociones y los sentimientos. Y las convicciones no pueden tomar dominio de tu corazón porque son más fuertes las emociones y los sentimientos que las convicciones. Está todo junto ahí. Acordaros que el hombre natural, como dice la Biblia, la versión antigua no dice natural, dice el hombre animal. Y a nosotros se nos compara con un hombre animal o con los animales cuando dejamos de usar el uso del raciocinio. Nos movemos ¿por qué? Por instinto. Por eso que la carne se mueve por instintos y por emociones y por pasiones. El espíritu no. ¿Qué dice ahí? Ya le dejé el 14, pero el entendimiento de ellos, se está refiriendo a los judíos que seguían leyendo a Moisés, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿ustedes saben que el apóstol Pablo sabía que los judíos iban a convertir al Señor? Ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Libertad. Oye, hay quien dice, yo no soy libre, o yo soy libre. ¿En qué estriba la libertad? ¿Libre para qué? ¿Para escoger qué? Dios no me ha hecho libre, evidentemente. Pero hay quien piensa que no. Claro.
La verdadera libertad es cuando el Espíritu te hace libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Dijo, si el hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. El hombre cuando es libre es cuando nada ni nadie le impide hacer la voluntad de Dios. Mientras que el hombre está en su carne, no es libre, es esclavo de sus pasiones y de sus deseos. No hay libertad en eso. Aunque le llamen libertad, no es ser libre. Te atraen las pasiones y los deseos. Santiago le dice a los creyentes, pedís, pero pedís mal. ¿Por qué dice? Porque pedís para qué, dice. Para Adán vivo. Que estamos pidiendo para mi deleite. No puedo tener un deleite, sí, pero estás en Adán. Entonces eso es esclavitud. No, eso no es esclavitud. Juzga tú por ti mismo. Dice ahí. Por tanto, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, o sea, como si tuvieras un espejo, ¿no? Está viendo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú miras la Biblia, por ejemplo, mira este nuevo hombre que ha sido creado según Dios, tú lo estás mirando ahí. Tú a quien estás viendo es a Cristo resucitado. La Biblia no habla de ti ni de mí, habla de Él. ¿Sí o no? Cuando tú lo descubres a Él, te estás descubriendo a ti mismo. Estás descubriendo tu identidad y tu posición. O es que cuando tú te miras a un espejo, no es el mismo el que está allí que el que está afuera. ¿Sí o no? Entonces, si tú estás mirando aquí y esto te está revelando a Cristo, ¿quién es el que está aquí? Cristo. Yo estoy descubriendo a Cristo y cuando descubro a Cristo, me descubro a mí mismo. Y aprendo el inglés. Que nunca había hablado en inglés. Sí, porque yo sé que hoy, para muchos, yo es como que hablo inglés. Porque te entiendo, pero que estoy ahí, yo sé. Pero un día te hace y tú dices, mira que se habla en inglés. Cuando empezamos yo estaba a esto de dejar de hablar de todo esto. Yo digo, mío, que no se entera ni papá. Y tuve, pero una guerra de no es esto, sigue. Y en la perseverancia ha hecho uno, boom, otro, boom, boom, boom. Y yo digo, ahora. Porque la fe viene. ¿Y el oír qué? En el Evangelio, esta justicia de la que estamos hablando se revela. Llega un día que hace el Señor y tú dices otra y lo ves todo clarísimo. Amén. Lo ves clarísimo. Y tú dices, pero tienes que. Y yo no puedo dejar esto porque si lo dejo busco un lío con él. Porque la iglesia del nuevo pacto es la iglesia que entiende el lenguaje del Espíritu. Y es la iglesia que sabe que está aquí para reinar con Adán. Es la esposa. ¿O no somos la esposa? Amén. ¿Somos la novia o la esposa? Es otro conflicto que hay en la teología. Dice, no, somos la novia, pero somos la novia en toda la teología. Los novios no pueden, según Dios, no pueden tocarse mucho. Pero no somos la novia. Somos la esposa del Cordero. Nosotros tenemos ya intimidad con Él. Él ya nos ha preñado. ¿De dónde usted cree que sale el fruto del Espíritu? Si no es cuando esa luz entra y te preña y te traspasa y todo tu ser queda derrotado delante de esa luz. Por eso es que empieza a salir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el resultado de quedar preñado de Jesucristo. Y esa luz empieza a salir para afuera y salir para afuera y salir para afuera. Porque somos esposas. ¿O qué queremos tener con el Señor? ¿Una relación de esta guaquimaki? No. El diseño de Dios es puro. Y esa es la esposa de Jesucristo, la que tiene la misma mentalidad del esposo. Por eso que en Adán todos mueren. No te vayas a traer las tinieblas de Adán a Cristo, que no van a entrar. Pero en Cristo todos son vivificados. Entonces entras por la cruz y sales por el sepulcro. ¿A dónde sales? Tú ya estás en el reino. Ya Edén no es un sitio geográfico, ya Edén es un ámbito espiritual. Es el reino, no hay fronteras. Y ahí en el reino hay un rey
hay un gobierno y una justicia. Ahí te tienes que empezar a mover. Acuérdate que en el reino el justo da la vida por el injusto. Y lo que computa en el reino es que buscamos primeramente el reino y su justicia. Y lo demás, ¿qué pasa? Es añadido. Entonces la mentalidad de necesidad tiene que salir de nosotros y entrar en una mentalidad de propósito. ¿Tienen necesidades? Sí, el otro día nos compartió el hermano. Él estuvo en el ejército, estaba en la oficina, ¿no? Y cuando tenía lo mejor que tratar con algún superior, con alguien, para pedir unas vacaciones, un ascenso, cualquier cosa, dice: mi más ilustrísimo general. Y había ahí un protocolo, y le iba a pedir algo a un hombre, y había un protocolo. Y nosotros estamos tratando con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y muchas veces, Dios mío esto, Dios mío lo otro, y que mira, y que toma, y que dame. Saltándonos el protocolo de reconocimiento, de rendición, de exaltación. No hay revelación. Si conociéramos a Cristo día a día, su señorío, y camináramos con Él día a día, a cada momento. Yo se lo decía el otro día, la persona más espléndida que existe, no hay otra igual, se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Y el único que lo conoce 100% y te lo revela exacto es el Espíritu Santo de Dios. Amén. La calidad y la clase que tiene Cristo no la tiene nadie. Cuando te juntas y te relacionas con Él, se te pega ese perfume que Él tiene, que para los que se salvan eres grato olor de vida. Eso se impregna, eso es un perfume que eso por donde quiera que va, carón, que lo ungían desde la cabeza hasta los pies y toda la barba y todo el manto y todo, y ese hombre iba por ahí, pues cuando pasaba por cualquier parte del campamento la gente decía: por aquí ha pasado ahora. Además es el único que llevaba ese perfume. Hoy la iglesia está perfumada con la unción de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero tristemente escasea el perfume. ¿Por falta de qué? De revelación. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Te doy gracias por cada hermano que ha llegado a este lugar, Dios mío. Yo te pido que esta palabra no caiga en cisterna rota, sino que tú la impregnes y la taladres en nuestro espíritu, Dios mío. Que llegue al chasis de nuestro alma, Dios mío. Que tú partas el alma del espíritu, Dios mío. Que tú llenes nuestro corazón, Dios mío, con el sacrificio de la cruz y sea el suministro para todas nuestras cosas, Dios mío. Que tú en esta mañana alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Dios mío, para tu gloria y honra, Padre. Y que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Dios. Que nadie salga aquí con las manos vacías, Dios mío, Señor. Para tu gloria y honra, Señor. Ahora nos vamos a este lugar, pero no en tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu. Y el pueblo dice: amén. Saludados, hermanos, en el nombre del Señor. Nos vemos el martes, si Dios lo permite, en el culto de oración. Estaremos a la